Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente fue muy esperado por todos, que es la aparatología corporal, ¿sí? Los aparatos son muy atractivos tanto para los pacientes como también para los profesionales, así que me imagino que estaban esperando ansiosas este tema. Y acá lo primero que les quiero decir es que los equipos de aparatología no hacen magia, no son la panacea de nada, simplemente han llegado para ayudarnos y colaborarnos con nuestros tratamientos, ¿sí? Que vamos a desarrollar en el gabinete. Em, Me gustaría que tratemos de olvidarnos todo lo que alguna vez escuchamos de los equipos o toda esa información que traemos, como que tratar de olvidarla y empezar a conocer los fundamentos de estos equipos de aparatología, porque la realidad es que, así como esta imagen lo demuestra, em, los equipos son un complemento de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos mucho más que poner un equipo y por eso es que siempre hacemos tanto hincapié en el uso de nuestras manos. No van a reemplazarnos, sino que van a complementarnos, van a ayudarnos. Manejar un equipo no es tan complejo, obviamente tiene sus cuestiones y uno tiene que ir ganando esa destreza para poder utilizarlo, pero la realidad es que no tiene demasiada complejidad como, digamos, apretar un botón y pasar algún tipo de cabezal. La dificultad radica en el hacer el diagnóstico correcto, y por eso la aparatología la estamos viendo hoy, después que ya venimos profundizando sobre otras temáticas, porque ¿qué es importante acá? Acá tenemos que saber qué afección o afecciones tiene ese paciente, qué es lo que yo quiero tratar, cuáles son las herramientas que tengo disponibles para hacerlo y cómo utilizarlas lo mejor posible para, la verdad, que extraer los mayor beneficios de este tiempo, esta hora y cuarto, o un poquito, 50 minutos que esté este paciente en esta sesión. Yo tengo que en ese momento tratar de sacar el mejor partido de todas las herramientas que tengo, ¿sí? En esto es muy importante el diagnóstico, para poder ir hacia eso que yo necesito tratar. Todos los equipos son distintos, manejan tecnología diferente y son ideales o adecuados para tratar determinadas cosas. Lamentablemente no existe un equipo que me pueda tratar todas las afecciones estéticas que tenga, por eso es que si no, directamente la clase sería el uso de ese equipo, te describiríamos ese equipo y te diría, bueno, con esto tratás todo. Y no ocurre. Entonces, por eso tenemos que conocer los diferentes fundamentos. Existen demasiados aparatos en el mercado, ya que vamos a también puntualizarnos en los que posiblemente ustedes vayan a ver, observar, ya sea si la capacitación es presencial, testear, probar y usar, o si no, a lo sumo, ver cómo es su aplicación y entender el por qué y el para qué y el en quién se aplican estos equipos, ¿sí? Así que bueno, ya realizando esta introducción, es muy importante el tema del manejo de la expectativa con el tema de los equipos, ¿sí? Ya sea primero en ustedes como profesionales, porque tal vez dicen, bueno, listo, quiero un equipo de aparatología y listo, ya está, se me solucionó, vamos a poder hacer un montón de tratamientos y van a dar un 100% de efectividad, y la realidad es que, insisto, como es un complemento, hay que manejar un poco el tema de lo que espero, la expectativa de lo que espero que ese equipo haga, ¿sí? Y por otro lado, también manejar la expectativa de nuestros pacientes, porque si no, no nos ayuda en nuestro trabajo, ¿sí? Que ese paciente esté con demasiada expectativa de lo que quiere obtener y realmente no es lo que después va a ocurrir. Así que, bueno, es muy importante como introducción esto, o sea, yo ya uno ir pensando en la aparatología justamente como un complemento o ayuda a todo lo demás que yo también voy a hacer. Entonces, utilizan diferentes tipos de agentes físicos de la naturaleza, que puede ser una corriente eléctrica, que puede ser temperaturas como el calor o el frío, o inclusive la electricidad, ¿sí? El sonido,
el agua, el aire, bueno, todos estos tipos de agentes van a ser utilizados para diseñar diferente tipo de aparatología que nos ayude al cumplimiento de algunos objetivos que pretendemos en nuestra sesión, ¿no? Así que ya pensándolo como agente físico, ya vieron lo que fue la clase de electrofisiología, o sea que ya entenderán que estos agentes aplicados sobre la superficie de la piel van a generar diferentes cuestiones, que ahora veremos de acuerdo al fundamento de cada equipo, qué es lo que provocan al aplicarlo sobre la piel, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, todos los equipos que hacen electroterapia, donde podemos meter dentro de este grupo los estimuladores musculares, o los equipos de iontoforesis, radiofrecuencia o electroporación, los que utilizan ondas de sonido para actuar, como el ultrasonido, el ultracavitador, las ondas de choque también podría llegar a sumar. Luego tenemos los que utilizan la temperatura, el calor o el frío, una crioterapia o una termoterapia. Bueno, también podemos colocar dentro de esta la radiofrecuencia en determinadas circunstancias por los aumentos de temperatura o una lámpara infrarroja. Por ejemplo, el aire, tenemos equipos como la presoterapia, las botas que utilizan, digamos, la succión, el vacío, para generar ese estímulo, digamos, del sistema circulatorio / linfático. El Endermology o el Vacuum, que son equipos que también generan como un efecto de sopapa, ¿sí?, sobre la superficie de la piel, y ayudan a drenar tejidos profundos, ¿sí? O la luz que utilizan los láser o luz pulsada que se utiliza sobre todo para lo que es depilación definitiva, y bueno, y otros equipos de luz pulsada que utilizan los médicos para otras afecciones. Es, digamos, más o menos un pantallazo. Hoy lo que queremos profundizar sobre todo son los equipos estimuladores musculares y iontoforesis, hablar de radiofrecuencia, electroporación, que son por lo general los equipos que más se suelen utilizar, y ni hablar del ultrasonido también. Bueno, vamos a empezar entonces con la electroterapia, y vamos a empezar a recordar un poquitito esto de la corriente eléctrica, porque acá estamos hablando de justamente utilizar esta energía, que la corriente eléctrica, para generar diferentes respuestas en los tejidos, ¿no? Entonces acá tenemos circulación de cargas que van de un polo negativo a un polo positivo, ¿sí? Circulan estas cargas, y la piel, como sabrán, no es muy conductora, de hecho es como que nos pone una resistencia, por eso es que cuando la corriente quiere pasar nos genera esa sensación incómoda de electricidad, ¿sí? que duele, que molesta, justamente porque la piel se resiste al paso de la electricidad. Así que una cosa que tienen en común todos los equipos que van a utilizar la corriente eléctrica para generar diferentes tipos de respuestas en la piel y los tejidos, va a ser que requieren que se utilice un gel conductor, ¿sí? Para que pueda conducir y que no se genere una quemadura en la piel, producto de que no permite que pase la corriente, ¿sí? Así que eso es fundamental y es una generalidad. Van a manejar un determinado voltaje, que es la diferencia de potencial, ¿sí?, que existe, y van a tener una determinada frecuencia, que ahí se ve la onda que tiene que ver con la repetición de esa corriente en el tiempo, cada cuánto se va a liberar este pulso, y esto lo vamos a ir viendo en varios equipos, el tema de la frecuencia. Bien. Vamos a empezar con lo que es la corriente galvánica, porque me parece muy importante que conozcan qué es. Si bien muchos pueden llegar a decir que la verdad que esto es una tecnología que ha quedado un poco obsoleta en el tiempo, sobre todo para los usos corporales, pero me parece importante que la conozcan y que sepan qué es, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces cuando compran equipos de aparatología, o cuando van a trabajar a algún lugar donde ya tienen equipos, y uno tiene que conocer los equipos que están ahí, existen muchos equipos que manejan corriente farádica, que ahora la vamos a ver, junto con lo que es la corriente galvánica en un mismo equipo de aparatología, ¿bien? La corriente galvánica permite hacer lo que se llama iontoforesis, que se utiliza para penetración de principios activos, pura y exclusivamente para incorporar sustancias. Aprovechan las cargas, ¿sí?, de esta corriente eléctrica para incorporar sustancias en la piel.
Entonces, bueno, como habíamos dicho antes, la corriente circula, ¿sí? Y la idea es que se utilice no cualquier sustancia, sino sustancias que ahora vamos a ver que tienen características particulares, son sustancias que están ionizadas, quiere decir que la molécula está partida a la mitad, entonces va a tener cargas positivas y cargas negativas. Entonces se va a aprovechar esa corriente, entonces supongamos que la corriente va a circular de negativo a positivo o de positivo a negativo, porque si hay algo que tienen estos equipos son la posibilidad de intercambiar, digamos, hacia el lado que circula la corriente. Entonces, vamos a aplicar una corriente, por ejemplo, de negativo a positivo, y lo que va a ocurrir es que esas cargas positivas se van a repeler, ¿sí? Esa parte de la molécula positiva va a repelerse con la carga que tiene el electrodo y entonces va a tender a querer entrar en la piel para escaparse lo máximo posible de ese electrodo positivo. ¿Sí? Es como cuando tienen dos imanes, entonces si el imán lo ponen de los lados que pegan, bueno, se van a unir mucho, pero si uno lo dan vuelta e intentan acercarlos, se repelen. Bueno, lo mismo ocurre con las cargas. Luego, se invierte la polaridad, porque si hay algo que hacen estos equipos, esto que decíamos de la posibilidad de invertir la polaridad, entonces van a empezar a ir las cargas de negativo a positivo, y entonces vamos a lograr que repelan al revés a la carga negativa y esta ingrese a través de la piel. La teoría dice que una vez que estén adentro la carga positiva y negativa, se vuelven a unir formando esta molécula, ¿sí? O sea que es una vía de penetración de estas sustancias que están en estado ionizado, porque se aprovechan las cargas justamente para ingresar a la piel por carga opuesta, básicamente. Bien, entonces, ¿cuál es, digamos, uno de los motivos por el cual decimos que tal vez esta tecnología está un poco más obsoleta? Fue porque posteriormente ha llegado la electroporación como metodología de incorporación de principios activos. ¿Y qué desventaja tiene este método? La corriente galvánica no, la verdad que no genera una sensación muy agradable en la superficie de la piel. Se siente como la corriente, se siente como un hormigueo. Si se coloca muy fuerte, la sensación es bastante intolerante, las pieles muy sensibles, la verdad es que se pueden irritar, y ahora van a ver alguna imagen de cómo se utilizaba, pero la verdad es que siempre tiene que estar en contacto, como decíamos, de una solución acuosa o un gel acuoso. Y cuando esto se secaba, puede llegar a producir estas quemaduras en la superficie de la piel. Entonces, como han habido muchos mala utilización de esta tecnología, mucha gente que fue quemada justamente por estos electrodos que se secaban, bueno, terminó provocando que de a poco se deje de utilizar. Cuando llegó la electroporación, que ya no tiene ya lo vamos a ver, pero no tiene todas estas características, bueno, simplemente se reemplazó en cuanto a penetración de activo uno por otro. La iontoforesis se utilizaba muchísimo, tanto para medicina, para kinesiología, para inclusive penetrar drogas también a través de la piel, porque realmente es un método efectivo. El tema son los efectos adversos que puede llegar a tener y los riesgos en caso de mala utilización, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, tienen que estar ionizados. Cuando se aplica el equipo, entonces penetraría, por lo general, se colocaban. Les muestro una imagen, muy parecido a los equipos de electrocontractores. Utilizaban electrodos que se aplicaban, un polo y el otro polo, y se colocaba o un algodón o algún tipo de gasa, tenía que más o menos absorber, digamos, la solución que se quería penetrar. No tenían que ser fibras sintéticas, ¿sí? Tenían que ser fibras más bien naturales y de algodón, porque las fibras sintéticas son más aislantes, y tenía que ser algo que permita justamente circular la corriente. Entonces, podía ser, decíamos, algodón o alguna tela, se embebía en el líquido que tenía el activo a penetrar,
por ejemplo, no sé, lipolítico, reductor, anticelulítico, lo que quiera, y luego se ponía debajo del electrodo y se aplicaba esta corriente, que se sentía, como decíamos, como una corriente eléctrica que estaba circulando por la piel, bastante superficial inclusive la sensación. Y había que estar controlando que esté bien embebido, bien mojado de la solución, porque si esto se empezaba a secar, quedaba una quemadura en el centro del electrodo donde, digamos, más pasaba la corriente. Así que había que tener mucha precaución en la aplicación, ¿sí?, de esto. Pero bueno, siempre son productos que se han ionizado, generalmente se utilizaban soluciones, ¿sí? Soluciones para poder embeberlas de producto, y estas eran las características. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo con los iones positivos y negativos. Por lo general se aplicaba determinada cantidad de tiempo, no sé, supongamos, decimos 10, 15 minutos, y luego se invertía la polaridad, y entonces se volvía a aplicar otros 10, 15 minutos. Primero ingresaban las cargas, la corriente iba hacia un lado, ingresaba, por ejemplo, cargas positivas, luego se invertía la polaridad, y ahí ingresaban las cargas negativas, ¿sí? Equipos más modernos ya directamente enviaban las corrientes, iban cambiando los polos de forma automática, con lo cual ya no tenían que presionar para hacer el cambio de polaridad, ¿sí? Como les decía, con la llegada de los equipos de electroporación, la verdad es que se empezó a utilizar muchísimo menos este tipo de tecnología. Luego empezaron a desarrollarse unos aparatitos que se los vendían a público final, que tenían corriente galvánica, ¿sí? Estos equipos chiquititos, de uso hogareño, la verdad es que son bastante económicos, y lo costoso tal vez eran los productos que te vendían asociados al equipo. Digamos que el negocio tal vez no era vender los equipos, por eso eran baratos, sino los productos. Entonces existen, y por eso es que tal vez es importante que conozcan de este tipo de tecnología, porque pueden los pacientes preguntarles acerca de estos equipos que manejan corriente galvánica, pueden llegar a preguntarles, bueno, mirá, tengo este equipito, ¿qué te parece? ¿Me lo puedo pasar? ¿Con qué me lo puedo pasar? La realidad es que el equipo no hace otra cosa que no sea penetrar activos, o sea que la efectividad no radica en el equipo, sino justamente en qué activo estés penetrando, la calidad del activo y qué es lo que este activo haga, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia entre que me lo puedo aplicar en el rostro con algún activo anti-age, o me lo puedo aplicar en el glúteo con un activo anticelulítico, ¿sí? En realidad la clave no es el aparatito, sino el activo que esté aplicando. Entonces, muchas personas salieron a comprar estos equipos y luego, como los productos son muy costosos, están buscando con qué productos poder aplicarlos. Y la realidad es que productos de público final no hay en ningún lado, salvo que producen los mismos que venden los aparatitos. Nuestros IRS, si bien no son ionizados, son liposomas que tienen cargas, están cargados positivamente, con lo cual uno podría penetrarlos por corriente galvánica colocando el equipo en polo positivo, o bueno, los equipos que intercambian el polo, no importa en qué polo lo coloquen, va a penetrar, digamos, ¿no? No sería un producto específico para iontoforesis, pero sí ayuda, se puede penetrar con este tipo de tecnología. Ahora, algo importante que ustedes como profesionales sepan es que son productos profesionales, o sea que es un producto que no les recomendamos que se lo vendan a público. La realidad es que nosotros como línea tenemos todo lo que es una línea profesional y toda una línea de apoyo domiciliario pensada para público final. Y la verdad es que lo que siempre les recomendamos es que vendan a los productos de público final al público final y hagan esa separación entre los productos profesionales, que son la diferencia y lo que usan ustedes en sus tratamientos en gabinete. Entonces, acá la clave no es solo el producto, acá la clave no es solo el producto, no es solo el equipo. La clave de un tratamiento efectivo justamente es, primero, que se llame tratamiento, que no sea una sola cosa aislada. Entonces es el diagnóstico que uno haga,
cómo haga el abordaje, cómo planee el tratamiento global, que está formado por un montón de sesiones en las cuales yo puedo o no hacer lo mismo. Puedo en una sesión intentar hacer una cosa, puedo en una sesión usar aparatología, puedo en una sesión hacer masajes, puedo ir intercalando lo que yo vaya haciendo, porque todo va a ir a un objetivo final y yo voy a desarrollar mi tratamiento con diferentes estrategias. Entonces, acá lo importante es el diagnóstico y todo lo que yo voy a aplicar, desde la higiene, la colocación de activos, el uso de aparatología, los masajes, las máscaras, todo. Con lo cual, un producto aislado que yo le dé al paciente, bueno, y luego a continuación, las recomendaciones domiciliarias, el apoyo domiciliario, que inclusive puede constar de un producto cosmético y un suplemento nutricional. Entonces, todo esto es lo que me va a llevar a la efectividad de mi tratamiento, a que yo vea resultados. Nada aislado, ni, bueno, te doy este producto, ponételo, o bueno, listo, te vendo este IRS para que te lo pongas con tu aparatito mágico, o nada de forma aislada me va a dar el resultado esperado. Es la sumatoria de todo lo demás y por eso es tan importante. Entonces, cuiden y protejan sus productos profesionales, ¿sí? El paciente tiene la sensación, que es una sensación, de que ellos, accediendo a los productos profesionales, van a lograr resultados profesionales, sin entender que en realidad la diferencia del profesional no es solo el producto que usa, no es solo el producto que usa, sino el diagnóstico y todo lo que conlleva una sesión de tratamiento, ¿sí? Entonces, los primeros que tienen que marcar esa diferencia son los profesionales. Ustedes son los que tienen que proteger sus roles, sus incumbencias, y la principal manera de hacerlo es, todo esto para decirles es, no vendan productos profesionales al público. No, no conviene. ¿Cuánto más pueden ganar y cuánto pueden perder? ¿Sí? Bien, entonces, volviendo a esto, pueden llegar a preguntarles sobre estos equipitos, y la realidad es que no hay productos para público, a menos que vayan justamente a los que les vendieron estos equipitos. Por otro lado, como profesionales les recomiendo, no utilicen equipos que el público pueda acceder. ¿Sí? Este tipo de equipos que son justamente de acceso del público final, no se los recomiendo que los tengan, porque entonces el paciente puede llegar a pensar, ah, bueno, listo, entonces yo accedo a ese equipito y ya está, ¿para qué voy a ir a hacerme el tratamiento? E insisto, el tratamiento es mucho más que el equipito, pero en la lectura del paciente puede llegar a pensar que sí. Entonces es muy importante que los profesionales tengan equipos profesionales, ¿sí? Y no esos gadgets o esos pequeños equipos dispositivos domiciliarios que se venden al público final y que obviamente se imaginarán que al venderse al público final la energía que manejan y todo eso es mucho menor, justamente para evitar consecuencias y efectos adversos, ¿sí? Así que siempre vayamos por equipos de uso profesional. Bien, entonces, seguimos avanzando, las indicaciones de corriente galvánica o de iontosporesis, que es lo que se hace cuando se utiliza la corriente galvánica, es incorporación de principios activos, ya sea para faciales, para corporales, para capilares, pero es incorporar principios activos, porque la clave no está en el equipo, sino en el activo que estoy incorporando y con qué objetivo lo estoy incorporando, ¿sí? Ahí dice saponificación porque es una técnica que se utilizaba igual a nivel facial para tratar seborreas, en donde se utilizaba el equipo para justamente hacer una saponificación de la grasa que produce el sebo, junto con lo que se hace es colocar bicarbonato de sodio y utilizar el sebo del rostro para generar el jabón, la saponificación, y de esa manera hacer una limpieza, entre comillas, más profunda, porque se está solubilizando todo el sebo de los folículos pilosebáceos. La realidad es que es una técnica que se utilizaba hace muchísimos años.
Hoy con tantos productos tan excelentes en el sentido de la seborregulación y todo eso, ya casi que esa técnica queda obsoleta porque la verdad que es algo bastante momentáneo. O sea, hoy me hago una limpieza profunda y me limpio todos los folículos pilosebáceos y mañana cuando me levanté ya mi glándula sebácea volvió a fabricar todo el mismo sebo que antes, porque la verdad que es cuestión de horas para que trabaje la glándula sebácea, con lo cual si yo quiero regular la seborrea tengo que utilizar algún producto específico que vaya seborregulando y hoy en día existen un montón, con lo cual nada, simplemente para mencionarlo que en una época se utilizaba bastante con ese objetivo. Contraindicaciones de este equipo, bueno, si hay varices o lesiones, obviamente en la piel no. Implantes metálicos en la zona donde lo estoy aplicando, no puede haber, ¿sí? Marcapasos es una contraindicación prácticamente general para todos los equipos de aparatología, lo mismo que epilepsia y embarazo. Son prácticamente las contraindicaciones que tienen siempre todos los equipos, son esas. Epilepsia, embarazo y marcapasos van a ver que están siempre. Piel muy sensible o lesionada, o piel con mucha tendencia a pigmentarse, porque justamente decíamos que si no nos damos cuenta y se está secando el electrodo, no tiene demasiado gel conductor, puede generar una quemadura. Y es muy común que las quemaduras luego se pigmenten, sobre todo en las pieles que son de fototipos más altos. Bueno, hernias abdominal o zona inguinal, bueno, en esa zona tampoco se aplica. Bien. Y ahora pasamos entonces a la electroestimulación. Existen muchos equipos de electroestimulación, hay diferentes ondas, ¿sí? para generar este mismo efecto de electroestimulación, y la idea es que vayamos viéndolas de a poco, ¿sí? Sobre todo con las primeras que surgieron, que son la corriente farádica, es el primer electrocontractor que surgió y que se utilizó en estética. La idea de la finalidad, digamos, estética del uso de este tipo de aparatología es hacer una contracción del músculo, ¿sí? Estando la persona en un estado de reposo, de forma involuntaria se genera o se estimula la contracción de uno de sus músculos, o bueno, varios grupos musculares, ¿sí? Bien, entonces vamos a estar hablando de que va a tener unos electrodos, que va a tener uno va a tener carga positiva y otro carga negativa, unido por dos cables al equipo, y ahí es donde se va a generar esa corriente eléctrica. Aprovecho para remarcar que el electrodo es eso redondito o cuadradito, como sea, que tiene enganchado el cable y que se coloca sobre la piel. Eso es el electrodo, porque todo el tiempo escuchamos los electrodos, los electrodos. Entonces reemplazan la palabra electroestimulador muscular, ¿sí? O electrocontractor por la palabra electrodo. Y es un grave error conceptual, ¿sí? Porque el electrodo es solamente una parte de ese equipo, ¿sí? Es como si yo, en vez de decir computadora, diga mouse, ¿sí? El mouse no, es la computadora, que a su vez tiene un mouse, que es muy importante para el uso de la computadora, pero se llama computadora. Bueno, el equipo se llama electroestimulador o electrocontractor muscular, no se llama electrodo, ¿sí? No se llama electrodo. Que el paciente te lo pueda pedir, ay, ¿tenés electrodos? Es otra cosa. Pero como profesional es muy importante que hablemos o lo mencionemos al equipo con propiedad, ¿sí? Bien, entonces la corriente farádica, como yo les decía, es una de las primeras que surgió, es una corriente que no es modulada, y ahora vamos a ver de qué se trata esto de que no sea modulada, y va a tratar sobre todo lo que son músculos superficiales. Es una corriente que se siente bastante, ¿eh? Uno se coloca este contractor y siente como un golpeteo, como que al principio tardás en acostumbrarte, decís, uy, ¿qué está pasando? Se me están contrayendo los músculos, yo no me doy cuenta, como que se siente
fuerte, ¿sí? Sobre todo, bueno, uno lo va subiendo siempre que trabajen con contractores, es muy importante que sean ordenados, que vayan ubicando los electrodos, vayan poniéndoles el gel conductor, vayan aplicándolos, poniendo las bandas de forma ordenada y también enciendan el equipo de forma ordenada. Hay que explicarle al paciente la primera vez lo que va a sentir, hay que estar muy atento y ir subiendo de a poco. Primero van a colocar los electrodos sobre la piel y van a ir subiendo, van a ir prendiendo o subiendo lentamente de a poco a través de, o sea, los de un cable, que van a ser 2 electrodos, y lo van subiendo de a poco y van verificando que hayan sido bien colocados y que esté estimulando al músculo de forma correcta. Una vez que me aseguré que están bien colocados, paso al otro par de electrodos, verifico que estén bien colocados, que esté haciendo la contracción correcta, y luego los voy a ir subiendo a todos juntos simultáneamente. Yo hago así con la perilla, ahora son todos con botón, pero bueno, antes eran con perilla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, siempre preguntarle al paciente si está bien, siempre tratando de buscar de a poco que vayan llegando a una mayor intensidad, ¿sí? Porque uno lo que puede regular en los equipos de contracción es la frecuencia, que eso quiere decir cuántas veces contrae por minuto, y la intensidad, que es cuán fuerte lo hace, ¿sí? Entonces, con el tema de las frecuencias, si yo voy a una frecuencia muy alta, o sea que genero muchas contracciones, muchas contracciones, muchas contracciones en poco tiempo, ¿sí? Yo voy a estar tratando de estimular mucho ese músculo, que sería como hacer tal vez una actividad, digamos, mayor para el músculo. Voy a tratar de usarla a modo más reductor, ¿sí? Porque voy a estar estimulando muchas contracciones. Esto se utiliza tanto para usarlo en contracturas, ¿sí? Cuando uno quiere que un músculo se fatigue y entonces relaje finalmente, o sea que para usar en contracturas, o para complementar una reducción. Ahora, más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero la verdad es que para hacer un tratamiento reductor hay otros equipos que son más adecuados justamente para eso, ¿sí? Luego, a medida que yo voy disminuyendo, ¿sí?, la cantidad de contracciones, voy a ir estimulando más el músculo, y cuando sigo reduciendo mucho más, voy a tratar hasta inclusive de aumentar el tono que tiene ese músculo, ¿sí? Y cuanto más tiempo perdure la contracción y luego relaje, ¿sí?, más voy a estimular ese aumento del tono. Las corrientes farádicas no generan una gran hipertrofia, luego vamos a ver qué otras ondas sí, no generan una gran hipertrofia, o sea que van a tonificar el músculo, pero no va a haber un aumento de volumen de masa muscular. Otra de las cosas, que estas corrientes, como yo les decía, son bastante superficiales, o sea que se sienten superficiales, se sienten como si tenés la electricidad ahí. A veces cuando uno lo pone muy fuerte se siente como un golpe eléctrico, así como que uno se asusta. O sea que es un poquito displacentero, las personas más sensibles puede llegar a molestar, y cuando uno retira el equipo, que ya terminó el tratamiento, puede sentir hormigueo, puede sentir adormecimiento en la zona donde tuvo el contractor un rato, ¿sí? Y trabaja los músculos superficiales. Otra de las cosas es que, como no es modulada la onda, es contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, llega un momento que el músculo se puede avivar. Dice, ah, sí, ya sé, ahora contrae. Ya sé, ahora relaja. O sea, es como que ya, digamos que se va como acomodando esa acción. ¿Eso qué hace? Que a lo largo de las sesiones uno tenga que ir subiendo la intensidad, e inclusive con pacientes que utilizan el contractor, o sea, uno hace un tratamiento muy a largo plazo, llegás al máximo de la perilla y decís, ¿y ahora? O sea, ya tiene el máximo de contracción porque el músculo se va adaptando, se llama reflejo de acomodación, ¿sí? Entonces uno va subiendo, subiendo, subiendo y el músculo se va adaptando, adaptando, adaptando. Mejora mucho el tono, pero insisto, no genera una gran hipertrofia. Tenemos entonces 2 electrodos, polo positivo, polo negativo, y es importante que se apliquen 2 electrodos por músculo, porque tenemos que ponerlo en las dos, digamos, puntas del músculo para que genere la contracción. Tiene que cerrar el circuito en el mismo músculo, o sea que los 2 electrodos en el músculo.
¿sí? Eso es muy importante con el tema de la corriente farádica. Como les dije, fue la primera que surgió, fue la que en su momento estuvo muy, muy de moda y hasta inclusive se vendían aparatos, equipos domiciliarios con este tipo de contracción que ya les digo, se sentía como una patada eléctrica. Esa es la realidad. Indicaciones, entonces, como complemento de entrenamiento deportivo, rehabilitación muscular, lo usan mucho los kinesiólogos también, lógicamente, afecciones circulatorias, porque mejora la circulación. Bueno, una cosa que vamos a repetir en muchas ocasiones con esto de la aparatología. Los equipos se fabrican con un fin, ¿sí? En el caso de los equipos, los electrocontractores, la finalidad por las que se fabrica es para hacer contracción muscular. ¿Sí? Así como yo les decía, la corriente galvánica o iontoforesis se desarrolló, se fabricó para penetrar activos, acá se fabrican para lo que es contraer el músculo. ¿Sí? Entonces, lo primero y más importante que va a hacer es contraer el músculo. Ahora, como consecuencia de contraer el músculo, pasan un montón de cosas. Ahí aumenta la irrigación sanguínea en la zona, mejora la nutrición de los tejidos en la zona, ¿qué más puede hacer? Me va capaz a ayudar a mejorar un proceso de celulitis, ¿sí? Ahora, ¿es un equipo para celulitis? No, no es un equipo para celulitis, es un equipo que contrae el músculo, y contraer el músculo me puede ayudar a mejorar un proceso de celulitis, al igual que me ayudaría ir al gimnasio y hacer actividad física, o hacer una clase de aeróbics, o no sé, qué sé yo, hacer pilates, o sea, ¿qué quiero decir? Cada vez que yo mueva los músculos, voy a mejorar ese proceso de celulitis. Vieron que nosotros siempre decimos, siempre va acompañado de un tratamiento reductor anticelulítico o lo que sea de actividad física, fundamentalmente. Entonces, me va a ayudar en el sentido de que está habiendo movilización de los músculos. Ahora, ¿es lo mismo una contracción yo pasiva, una contracción de mi músculo, que salir a correr? No, claramente, porque cuando yo salgo a correr, estoy estimulando toda mi parte cardiovascular, toda mi parte respiratoria, ¿sí? Estoy liberando endorfinas, o sea, un montón de cuestiones que mejoran la salud. Entonces, no es lo mismo la actividad física que la contracción muscular. ¿Sí? La única partecita que tengo es la parte de la estimulación del músculo, pero todo lo demás a nivel cardiovascular no está existiendo. ¿Sí? Entonces, ojo con el paciente que me quiere reemplazar la actividad con que yo le ponga un contractor. Son cosas distintas. La recomendación de actividad va a existir siempre, porque aparte mejora la salud global, ¿sí? Global. Y luego esto me sirve para cuestiones particulares. Por ejemplo, flacidez muscular. Entonces, tengo una celulitis flácida o tengo un tejido con mucha flacidez. Genial, este es el equipo indicado porque me va a estar tratando, digamos, la contracción del músculo puntualmente, y yo justamente tengo una flacidez en la zona. Le voy a recomendar igual a mi paciente hacer actividad aeróbica cardiovascular, ¿sí? Y si puede algo de actividad para tonificar los músculos de forma localizada donde estoy trabajando, no sé, abdomen, brazos, lo que sea, también, pero yo voy a estar sumando tal vez en la sesión esto y me va a estar ayudando, ¿sí? Cuando yo tengo un caso de flacidez muscular. Si tengo flacidez cutánea, estamos equivocados, no es por acá el camino. Ahora más adelante veremos radiofrecuencia, pero cuando es flacidez muscular, sí, este es el camino de la contracción muscular. Bien, ¿en la corriente farádica es la mejor opción de contracción muscular? No, seguramente no, y ahora vamos a ver otras opciones mejores, pero fue la primera que surgió, ¿sí? Y nos puede suceder que lleguemos a algún lugar a trabajar y existe un equipo de corriente farádica, que como les decía antes, muchas veces el equipo es de corriente farádica y galvánica, tiene las dos en un mismo equipo, ¿sí? Contraindicaciones generales son el marcapasos, si existe flebitis, trombosis o varices, tumores en actividad, diabetes o epilepsia, infecciones agudas o fiebre. Bueno, obviamente uno dice, pero va a venir un paciente al gabinete con fiebre. Bueno, no debería, ¿no? Pero bueno, por las dudas, no está de más decirlo, ¿no? El abdomen en embarazadas, en realidad embarazadas no se aplica ningún tipo de aparatología, ni en el abdomen ni en ningún lado, pero bueno, niños menores de 10 años,
hipersensibles o personas que tienen, que son excesivamente nerviosas, también como les decía, este equipo la verdad que no es muy agradable la sensación, y hay personas que se pueden inclusive hasta sentir nerviosas de esto de sentir la contracción de forma involuntaria, ¿no? No se utiliza en la zona de seno carotidio, ni de cuello, ni procesos hemorrágicos. Bueno, son contraindicaciones como muy grandes también, ¿no? Bien, dijimos entonces que corriente farádica era una onda para hacer contracción muscular que no era modulada, era una onda no modulada. Y luego llegaron un montón de ondas moduladas que vinieron a cambiar el paradigma de lo que es la contracción muscular. Vamos a hablar de las rusas y de las interferenciales, porque por lo general son las que más se utilizan y tal vez las que tienen más aplicabilidad, ¿no? Pero sepan que hay un montón de formas cuadradas, rectangulares, bueno, un montón de formas de ondas, ¿sí? Y la verdad es que con tener un equipo de onda modulada, cualquiera sea, ya con eso vamos a poder tener beneficios. No hay demasiada diferencia entre una modulada y otra, a eso voy, ¿sí? No necesito tener un equipo que tenga 20 tipos de ondas diferentes, esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la onda modulada? La onda modulada quiere decir que ya no va a ser siempre lo mismo el equipo, no va contraigo, relajo, sino que ahora me va a tener una forma diferente. En el caso de la onda rusa tiene como una plataforma. Entonces, contrae, sostiene, relaja, ¿sí? Y vuelve a empezar. Contrae como plataforma, sostiene y relaja. E inclusive los equipos te permiten programar el tiempo, los segundos que dura la plataforma de contracción, el tiempo que sostiene y el tiempo que relaja. Y esto inclusive te permite hacer diferentes tipos de trabajos musculares, y ya inclusive para los kinesiólogos o para los que se dedican más en profundidad al desarrollo de la musculatura, permite muchísimas más cosas, y sobre todo lo que es hipertrofia muscular. Este equipo sí genera un aumento de volumen del músculo, ¿sí? Por ende, como es más potente en cuanto a su acción, también llega a músculos más profundos. Hay que tener mejor conocimiento del equipo, probarlo mucho, usarlo mucho, testearlo mucho, aprender a utilizarlo, ¿sí? Entonces, va a reclutar un montón de fibras, muchísimo más que la corriente farádica. Uno se lo coloca y empieza a sentir como que la contracción viene de abajo, viene de abajo, viene de abajo, llega al máximo de contracción, contrae, y uno retiene la respiración, dice, no lo voy a aguantar, y ahí empieza a relajar. O sea, hace como un ejercicio, que esto es lo que hace que el músculo no pueda acostumbrarse, con lo cual uno no va subiendo la perilla de intensidad sesión tras sesión. Cuesta muchísimo más subir esta perilla, porque realmente sesión tras sesión el ejercicio muscular que digamos, se está ejecutando es bastante alto, elevado, ¿no? Bien, otra de las ventajas entonces dijimos, es modulada, el músculo no se acostumbra, es más profundo, llega a músculos profundos, que la otra era superficial. No se siente tan eléctrico en la superficie de la piel, pero es una sensación que realmente es intensa en cuanto a que se va sintiendo que uno va contrayendo y sostiene ese músculo. Tal vez es inclusive para personas que hayan hecho algún tipo de actividad muscular, o si no, si han tenido una vida extremadamente sedentaria, como para ir de a poquito con este tipo de aparatología. Una de las ventajas bárbaras que tiene este equipo es que no hace falta poner 2 electrodos por músculo. Se puede poner un electrodo en un músculo y otro en otro, porque la verdad es que cierran el circuito en sí mismo en cada electrodo, con lo cual optimiza muchísimo el número de electrodos a utilizar. ¿Qué quiero decir? Una ondas rusas de 4 canales son 8 electrodos, te sirve perfectamente para tratar un paciente. ¿Sí? Hay muchos lugares en donde tal vez compran equipos con un montón de canales, porque inclusive ponen 2 camillas, y entonces ponen 4 electrodos en uno, 4 electrodos en otro. Bueno, hoy, después de todo lo que fue la pandemia y todo eso, ya ese tipo de cosas me parece que ya van a quedar completamente obsoletas por el tema de bioseguridad, con lo cual la realidad es que si uno compra un equipo de ondas rusas de 4 canales, está teniendo 8 electrodos y
te sobran los electrodos para aplicar en un cuerpo. Por lo general, recuerden que nosotros hacemos tratamientos por zona, con lo cual poner así como está en la imagen, que generalmente cuando te van a vender un equipo te muestran una imagen como esta, es bastante difícil que uno esté tratando todo al mismo tiempo. Por lo general se utilizan en las zonas donde uno está tratando, que suele ser o abdomen, o las piernas, o los glúteos, ¿sí? Que es donde lo puede aplicar. Aparte el despliegue que uno tiene que hacer para llenar todo de las bandas, aplicar todos los electrodos, ir testeando cablecito por cablecito, que esté llegando bien la energía, que esté contrayendo de forma correcta el músculo, esperá que te tengo que correr un poco el electrodo, un poquito para arriba, un poquito para abajo, para que enganche bien donde está el músculo y contraiga como corresponde. Bueno, todo esto conlleva un montón de tiempo, que la verdad es que no es de nada satisfactorio para ningún profesional, con lo cual la verdad es que hay que optimizarlo lo máximo posible, y cuando uno sepa que va a sacar mucho efecto beneficioso en el protocolo que está realizando, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que son las ondas interferenciales. Acá también estamos hablando de un contractor, de onda modulada, que llega a músculos profundos, y acá estamos hablando tal vez del que llega a los músculos más profundos de todos. Yo no sé si estas ondas no son adecuadas para personas que vienen a complementar una rutina de ejercicios, ¿no? Tienen que ser personas que realmente tienen un desarrollo muscular importante y quieren utilizar esto para aumentar más aún, o generar más hipertrofia, o marcar muchísimo más, pero no estamos hablando de esa persona sedentaria que tiene un poco de flacidez, y no, digamos, hablamos ya de personas, lo podríamos poner el mote de deportistas. ¿Por qué? Porque genera una contracción muy grande, en realidad son dos corrientes que se cruzan, y en el punto donde se cruza se genera una tercer corriente más profunda, ¿sí? Que genera una contracción más importante. Con lo cual, estas corrientes, como interferenciales, como el nombre lo dice, se utilizan de a 4 electrodos por zona. Entonces, se van a poner los electrodos, en vez de ponerse uno al lado del otro, se van a poner cruzados, ¿sí? O sea, los dos electrodos que tienen un cable así, y los otros dos electrodos que tienen el otro cable cruzados, porque donde se cruzan esas dos ondas de energía, en el centro del abdomen, o si pongo 4 en el glúteo, en el centro del glúteo, se generará la tercer corriente que hará la contracción más profunda, ¿sí? De eso se trata. Bueno, lo mismo, se utiliza gel acuoso de la misma manera, capaz que lo ven externamente y dicen, pero eso es el mismo equipo. Bueno, a veces hay equipos que vienen ondas rusas y ondas interferenciales, pero hay que tener la precaución de que cuando se aplica el programa de onda interferencial, hay que poner los electrodos cruzados justamente por el motivo que les expliqué, ¿sí? Siempre de a 4, siempre de a 4. Indicaciones, tanto rusas como interferenciales, estas ondas moduladas, recuerden que hay más ondas moduladas, pero fuimos a estas que son tal vez, digamos, con las rusas abarco todos los tratamientos estéticos donde quiera reafirmar músculo, e interferenciales algo un poco más específico y más profundo. Como complemento de entrenamiento deportivo, para generar hipertrofia muscular. Rehabilitación muscular, obviamente, se encargan los kinesiólogos, no nosotros, pero bueno, se utiliza para eso. Afecciones circulatorias, edema, coadyuvante de otras cosas, o sea, el estímulo muscular ayuda a mejorar la circulación y a drenar el edema, pero yo a una persona con edema no le voy a poner un contractor, pero ahí es donde yo les digo, los beneficios indirectos, ¿sí? Cuando yo utilizo un contractor, indirectamente me estimula la circulación sanguínea, y el estimular la circulación sanguínea me ayuda al sistema linfático y a drenar el edema. Pero yo en una persona con edema no le voy a poner un contractor para tratar su edema, le voy a hacer un drenaje linfático manual, ¿sí? Entonces, unas cosas son lo que el equipo trate en una primera instancia, la flacidez muscular, y otro es lo que haga de forma indirecta, ¿sí? Complemento de tratamientos para flacidez, y en contracturas, como habíamos dicho antes, siempre que se ponga una alta frecuencia de contracción, me va a ayudar a esta fatiga del músculo para ayudar a relajar.
Las contraindicaciones, bueno, como siempre, los marcapasos, flebitis, trombosis, no difieren mucho de lo que son las contraindicaciones de las corrientes farádicas, porque estamos hablando de corriente eléctrica y estamos hablando de contracción muscular, con lo cual las contraindicaciones son las mismas. Acá les muestro, por ejemplo, diferentes tipos de ondas que existen y que se utilizan para distintas cosas. Los que más, obviamente, sacan provecho de estas diferentes ondas son los kinesiólogos, obviamente, cuando lo usan de forma terapéutica, ¿sí? Esa sería la explicación. Las ondas TENS no son ondas de uso estético, pero se las explico porque a veces vienen dentro de los equipos y entonces creen que son para uso estético. Y en realidad justamente es una estimulación eléctrica transcutánea de las terminaciones nerviosas, porque se utiliza para bloquear la conducción nerviosa cuando hay dolor, ¿sí? Disminuye el umbral del dolor. Entonces, este golpeteo que se siente lo que hace es trabajar a nivel de los nervios que traducen la información de dolor, ¿sí? Así que se utiliza para eso, pero insisto, son ondas de uso kinesiológico, pero simplemente para que a veces sepan, porque vienen en algunos equipos ya instaladas, y entonces tal vez piensan que tienen algún uso estético, y la verdad es que no tienen ningún uso estético. Se usan para relajación, dolor crónico, dolor neuropático, neuralgias, a veces dolor posoperatorio, lumbar, cervical o dorsal, rehabilitación en enfermos terminales y dolor obstétrico, ¿bien? De uso kinesiológico. Contraindicaciones, bueno, marcapasos, como tienen todos los equipos de aparatología, van a ver que dice marcapasos, epilepsia, embarazadas, ¿no? Bueno, todo eso. Bien. Y llegamos a la radiofrecuencia. La radiofrecuencia tal vez es uno de los equipos que tiene mejor marketing, ¿no? Uno dice radiofrecuencia y ya dice, bueno, ya sé lo que es, ya sé para qué sirve. Y la verdad que a veces yo siento que se sabe poco de la radiofrecuencia, o se cree que se sabe más de lo que se sabe. Es una onda electromagnética, lo que va a generar es un campo eléctrico que va a generar movilización de las moléculas, y esta movilización de las moléculas va a generar un aumento de temperatura en el tejido, ¿sí? La radiofrecuencia, en la zona en donde uno la aplica, se genera este aumento de temperatura. Es como un calentamiento, pero controlado y profundo. Y dependiendo a qué nivel llegue, va a hacer diferentes efectos. Y una cosa es cuando está inducido para que llegue a nivel de la dermis, y otra cosa es cuando está inducido que llegue a nivel de la hipodermis, ¿sí? Entonces, de ahí es que tiene sus usos a nivel facial, que sabrán que es sobre todo para tratamientos de envejecimiento, y también tiene su uso a nivel corporal. Hay distintos tipos de radiofrecuencia. La radiofrecuencia inductiva es una radiofrecuencia que tiene uso en facial, en tratamientos faciales, pero quiero explicárselas para que sepan que existe, ¿sí? Porque es una radiofrecuencia, solo que es inductiva. En una época se le llamaban inductores del calor. Tiene un electrodo monopolar, que adentro tiene un gas, y a diferencia de la mayoría de las radiofrecuencias que conozcan, va a tener un electrodo de vidrio, y va a generar un calor que es bastante superficial, genera como una hiperemia de forma superficial, va a generar un aumento de temperatura, y esto va a generar vasodilatación, va a aumentar el metabolismo celular, ¿sí? Y realmente va a quedar un efecto en la piel como de turgencia, ¿sí? Pero es superficial, no me está estimulando generación de colágeno ni nada por el estilo. ¿Sí? Son los que antes se conocían como inductores del calor. No tiene muchas aplicaciones estéticas, algunos a veces las aplican en contracturas, pero la realidad es que no es un equipo con muchas aplicaciones a nivel estético. Luego tenemos las radiofrecuencias capacitivas, que tienen estos cabezales que suelen ser de goma o de cerámica, algún material aislante, y que se utilizan sobre todo con buenos efectos en los tejidos que tienen mucho contenido de agua, y estimulan bastante lo que es la circulación sanguínea en todos los tejidos blandos. ¿Sí? Son este tipo de radiofrecuencias que pueden haber visto. Los que más se ven normalmente son las resistivas, que justamente tienen electrodos que son metálicos.
Bueno, acá se utilizan en realidad son los que más se utilizan para todo, en líneas generales es porque tienen los efectos, digamos, más amplios. Trabaja muy bien en lo que es tejido conectivo profundo y trabaja muy bien en lo que es hipodermis, sobre todo que tiene menos contenido de agua, ¿sí? Porque las capacitivas trabajan más en los tejidos que tienen más cantidad de agua y las resistivas mejor en los tejidos con menos cantidad de agua, por ejemplo, bueno, en nuestro caso la hipodermis. Pueden ser bipolar, tripolar o multipolar, y ahora vamos a hablar un poco de los polos. Bueno, radiofrecuencias, entonces, ¿cuáles van a ser los principales efectos? En líneas generales, me aumenta el metabolismo celular, eso me implica que las células van a metabolizar más, y eso me viene bárbaro, sobre todo si estoy pensando en tratamientos reductores. Produce vasodilatación, ¿sí? Que actúa en la circulación sanguínea, tanto térmica como, si llega más profunda, como hipodérmica, y esto va a favorecer oxigenación, que lleguen los nutrientes, que se eliminen los desechos, ¿sí? En determinadas situaciones, y ahora vamos a ver, a determinadas temperaturas, mejor dicho, va a existir una desnaturalización del colágeno y una estimulación de que este colágeno se contraiga. Y también un estímulo de generación de colágeno nuevo, ¿sí? O sea, esto en líneas generales es todo lo que potencialmente el equipo puede hacer. Pero ahora vamos a ver que dependiendo de la temperatura que uno trabaje, vamos a generar diferentes efectos, ¿sí? Entonces, vamos a tener radiofrecuencias monopolares, que son los que los mostré primero, que era la radiofrecuencia inductiva, que no tenía mucho uso corporal, y luego vamos a tener bipolares, tripolares, tetrapolares, multipolares. ¿Qué se le va sumando? Y un cabezal, un polo más, digamos, a ese cabezal. ¿Y qué va a hacer eso? Y va a ser, en un principio, que tenga una acción más potente, que llegue más profundo y que genere más aumento de temperatura en el tejido, y un aumento de temperatura bien focalizado al tejido donde yo quiero llegar, ¿sí? Entonces, a medida que se van aumentando la cantidad de estos polos, ¿sí? Que tiene multipolar, empieza a generar un efecto, ¿sí? Más profundo y más intenso. Bien, cuando utilizamos una radiofrecuencia hay que estar todo el tiempo utilizando un termómetro de temperatura, de superficie, perdón, sí, un termómetro de temperatura va a ser siempre, que va a medir la temperatura, un termómetro de superficie, que hace unos años atrás tal vez podíamos llegar a no saber lo que era un termómetro de superficie. Hoy en día, que se está utilizando tanto para tomar en el mundo la temperatura de la gente en la frente, bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, este termómetro de superficie lo utilizábamos para medir la temperatura de la superficie de la piel cuando aplicamos radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, yo estoy con una mano manejando el cabezal. Esto es muy importante, lo que les dije al principio. Lo primero y más importante en los tratamientos estéticos es que tengamos el manejo de nuestras manos. Es lo más importante que tenemos, son nuestras manos. Primero tenemos que saber manejar bien nuestras manos para después que intermedie entre nuestras manos y la otra persona un equipo de aparatología. Habrán visto que todos los equipos tienen sus contraindicaciones, que todos tienen sus beneficios, pero también hay que tener un montón de precauciones en otros aspectos, ¿sí? Son potencialmente peligrosos mal utilizados. Entonces es muy importante que el profesional primero sepa lo que está haciendo, sepa quién se lo está aplicando, con qué objetivo se lo está aplicando el equipo, y después sí todas las recomendaciones en cuanto a la aplicación del equipo en sí, ¿sí? Entonces, yo estoy explicando todas generalidades de los equipos. Después, obviamente, cómo se aprieta el botón, cómo se sube la intensidad, y en ese equipo, eso va a depender del equipo que cada uno se compre, y eso seguramente en el momento, y ya al final de toda la presentación vamos a hablar un poco de qué me compro, cómo me compro o para qué. Entonces, eso yo lo voy a preguntar directamente en la empresa a la cual estoy comprando el equipo, ¿sí? Con el manual, digo, bueno, a ver, aprieto acá, subo acá, y lo uso de tal o cual manera, ¿sí? Pero yo primero, antes de comprarme ese equipo, tengo que entender el fundamento del equipo, cuáles son las indicaciones o para qué cosas puede utilizar ese equipo y cuáles son las contraindicaciones. Eso es lo esencial y fundamental que yo tengo que saber para poder definir qué tipo de equipo yo me podría llegar a comprar, ¿sí? O sea, ya partiendo desde ahí. Y después sí, todo lo que es más técnico en cuanto a su uso. En el caso de la radiofrecuencia, es muy importante
el tener, digamos, manos hábiles, porque yo voy a estar aplicando con esta mano, yo soy diestra, el cabezal, y con esta otra mano voy a estar midiendo la temperatura de la superficie de la piel. Yo no puedo dejar de mover el electrodo, el cabezal, porque si dejo de mover el cabezal voy a quemar al paciente. Entonces tengo que, justamente, mientras muevo esta mano, medir la temperatura con esta. Y si hay algo que nosotros vamos aprendiendo cuando hacemos masajes, utilizamos las manos y todo, es la bilateralidad. La bilateralidad, y cuando hacemos un amasamiento, y el manejo de nuestras manos es lo más importante que tenemos, ¿sí? Entonces, todo lleva un desarrollo. Ganar una habilidad lleva tiempo. Entonces, a veces hay que ir entrenando a nuestras manos. Y qué mejor manera de entrenar a nuestras manos que realizando las maniobras de masaje, y así vamos a ir aflojando las manos para que cuando lleguemos al momento de manejar una aparatología, también ya estemos con las manos un poco más entrenadas. Entonces, con esta mano aplico, con esta mano voy midiendo la temperatura. Si trabajo entre 36 y 38 grados, voy a estar generando aumento del metabolismo, este calor va a llegar al hipodermis, va a generar lipólisis, ¿sí? O sea que voy a poder estar tratando adiposidad localizada, en el caso de la celulitis, y sobre todo lo que es la celulitis compacta, ¿sí? Cuando voy a tratar de ayudar a romper esta fibrosis, a liberar adiposidad localizada que suele encontrarse dentro de estas fibras y dentro de estos nódulos de celulitis. Voy a mejorar el metabolismo, y esto va a mejorar nutrición y oxigenación y eliminar desechos. Cuestión que en celulitis el principal problema que tengo es que este círculo vicioso que arrancó con un edema y que fue generando todo el proceso que culminó con esta celulitis y es toda esta fibrosis, me está intoxicando el tejido porque no deja que se nutra y no deja que se eliminen los desechos. Entonces, todo esto me va a mejorar el metabolismo y me va a mejorar, por ejemplo, la adiposidad localizada o el proceso de celulitis, ¿sí? O sea que entre 36 y 38 grados es lo que medianamente se trata de utilizar para trabajar estos tratamientos. Digamos que yo puedo llegar a percibir ya con experiencia, sin necesidad de medir, cuánto es 36 y 38 grados, ¿sí? Esto yo la verdad es que podría llegar a trabajarlo sin termómetro, cuando ya tengo una experiencia y más o menos sé cómo tiene que calentar la piel, cómo se siente la piel caliente cuando está a esa temperatura. Ahora, si yo voy a pretender trabajar entre 40 y 42, acá sí es indispensable estar manejando el tema del termómetro, sí o sí, porque yo necesito, a veces yo digo, uy, yo está muy caliente, y cuando mido todavía no llegó a 40. Entonces es muy importante si yo quiero llegar a estas temperaturas. ¿Para qué yo quisiera llegar a estas temperaturas? Bueno, yo quisiera llegar a estas temperaturas cuando quiero, digamos, generar un estímulo de la síntesis de colágeno, ¿sí? Entonces, si yo lo que quiero trabajar no es la hipodermis y la celulitis y todo eso, yo lo que quiero trabajar es, por ejemplo, en una estría, quiero mejorar la cicatrización de la piel, yo tengo que trabajar en el plano de la dermis. Y tengo que tratar de llegar a 40, 42 grados, ¿sí? Entonces, vuelvo al termómetro, tengo que aplicar la radiofrecuencia e ir midiendo, y cuando llego a esos 40, 42 grados, tratar de sostenerlos en el tiempo. Yo sé que cuando tengo en la superficie de la piel 40, 42 grados, voy a tener en la dermis entre 60 y 65, que es la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a generar un aumento de temperatura tal que el colágeno se va a empezar a desnaturalizar. O sea que se va a empezar como a perder la forma original que tenía. Esto va a activar a estas proteínas de choque, a estas metaloproteinasas de matriz, que lo que van a hacer es instantáneamente empezar a enrollar de vuelta esta hélice de colágeno, y con lo cual voy a generar la contracción, porque cuando antes se estiraba era más larga, y ahora que se va enrollando como un resorte, va a estar como más acortada. Al estar más acortada va a generar ese efecto, lo hago en el rostro porque es lo que se ve, el efecto de contracción, ¿sí? Entonces, para lo que cuando tengo, por ejemplo, flacidez cutánea o estrías o cicatrices que quiero tratar, tengo que estar utilizando en este nivel la radiofrecuencia, no a 36, 38 que genero lipólisis, ¿sí?
Piensen que son prácticamente efectos opuestos, porque yo cuando quiero generar tensión, es porque tengo flacidez, no quiero reducir, porque si justamente uso la radiofrecuencia en 36-38 y genero lipólisis, y posiblemente vaya achicando cada vez más el tejido y voy a tener más flacidez, entonces no es lo que busco. Justamente lo que busco es generar una contracción del colágeno y trabajar a nivel de la dermis. Entonces son dos cosas: ¿en qué plano voy a trabajar y a qué temperatura voy a trabajar? Y acá va a depender mucho del equipo que me compre, ¿sí? Entonces, acá hay que hacer una investigación a la hora de qué equipo me voy a comprar, en cómo lo voy a tener que usar. ¿Por qué? Bueno, hay equipos que ya inclusive hasta tienen el termómetro adentro del cabezal, con lo cual yo no tengo que estar midiendo, son equipos los más costosos seguramente, pero ya el equipo me va a regular la temperatura solo, o me va a ir diciendo a qué temperatura está el tejido, ¿sí? Eso por un lado. Luego, voy a tener equipos que tengan un cabezal facial y un cabezal corporal. Y nada más voy a poder mover la intensidad, ¿sí? Entonces, si tengo un cabezal facial y un cabezal corporal, es porque el cabezal facial lo programaron para trabajar a nivel de la dermis, y el corporal lo programaron para trabajar a nivel de la hipodermis. Entonces, en ese caso, yo voy a agarrar el corporal, lo voy a trabajar a 36-38 grados, el cabezal corporal, para hacer lipólisis o trabajar celulitis. Cuando quiero trabajar reafirmante cutáneo, ¿sí? Para afirmar la piel y trabajar a nivel de la dermis, voy a tener que tomar el cabezal facial, porque es el que trabaja a nivel de la dermis, y voy a buscar llegar entre 40 y 42 grados, ¿sí? Si yo me compro un equipo que tengo la posibilidad desde el equipo programar qué plano uso con cualquiera de los dos electrodos, entonces yo le digo al equipo, quiero trabajar en dermis con el electrodo chiquito. Entonces voy a trabajar con el chiquito, por ejemplo, la estría. Y después digo, bueno, ahora quiero trabajar en dermis, pero con el cabezal grande de corporal, y entonces trabajo todo el abdomen para reafirmar todo el abdomen. Entonces hay equipos que me permiten elegir en qué plano trabajo, ¿sí? Y inclusive hasta qué temperatura trabajo, entonces yo ya directamente elijo el cabezal del tamaño que yo quiera, y entonces trabajo en el plano y a la temperatura que voy a elegir de acuerdo a lo que yo quiera hacer, ¿sí? Se entiende más o menos que no es igual para todos los equipos, ¿sí? Porque aparte hubo una evolución en el desarrollo de estos equipos, con lo cual ya los más modernos lo hacen de forma que le simplifique al profesional el trabajo también, obviamente también son mucho más costosos. Entonces es importante que ustedes conozcan qué quieren tratar, y sabiendo qué quieren tratar, tienen que determinar a qué temperatura van a trabajar, ¿sí? Entonces, repito por enésima vez, pero si yo quiero trabajar reducción y aumento de metabolismo y lipólisis, voy a trabajar entre 36 y 38 grados, ¿sí? Ahora, si yo quiero estimular reafirmante, ¿sí? Reafirmante de la piel, voy a trabajar con la radiofrecuencia 40-42. Y si yo tengo flacidez muscular, uso un electrocontractor, ¿sí? Si yo tengo flacidez muscular, uso un electrocontractor para tonificar el músculo. Si yo tengo flacidez en la piel, cuando está plegadita, ahí sí uso la radiofrecuencia. Y si tengo flacidez mixta, tengo flacidez muscular y tengo flacidez cutánea de las dos, ¿qué hago? Bueno, tengo que hacer un plan integral que puede contemplar trabajar alguna sesión con un contractor muscular y alguna sesión con una radiofrecuencia. Siempre les voy a recomendar que utilicen un equipo por sesión, porque los equipos de aparatología requieren un tiempo. Si yo pongo 5 minutos cada equipo, no voy a estar haciendo nada. Entonces yo necesito un tiempo que yo ocupe en el equipo, que va a ser entre 20, 25, 30, 35 minutos, o inclusive 40, dependiendo las circunstancias, la superficie, lo que sea.
Entonces, es muy importante que yo le dedique el tiempo que corresponde, ¿sí? Supongamos que tenemos un abdomen y yo quiero pasar una radiofrecuencia, y bueno, me tiene que ocupar por lo menos 30, 35 o 40 minutos, dependiendo el tamaño del abdomen. Menos de eso, voy a estar pasándolo demasiado rápido y tampoco va a dar resultados, con lo cual, uso de equipos de aparatología conlleva tiempo. Y esto es solo una parte de mi sesión, ¿sí? Porque yo también tengo que hacer algo de masajes, aunque sea 5 minutos, ¿sí? Si estoy haciendo un reductor, un anticelulítico, algo de masajes tengo que hacer, ¿sí? Entonces, en el caso de que vamos a hablar de reafirmantes, ¿sí? Vamos a hablar en esta situación. Yo trabajo a 40, 42 grados. Voy a estimular, por un lado, que este colágeno se contraiga. Y esto en el inmediato. Voy a desnaturalizar el colágeno y estimular que el colágeno se contraiga. Mejorar, digamos, reafirmar ese tejido. Y luego voy a estimular la generación de colágeno nuevo, porque se va a estar estimulando el fibroblasto para fabricar colágeno nuevo. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el fibroblasto en fabricar su colágeno? Por lo menos va a tardar, por lo menos, 45 días en fabricar una fibra de colágeno completa. Con lo cual, yo le tengo que dar tiempo suficiente a la piel para que fabrique este colágeno. Con lo cual, yo no puedo utilizar la radiofrecuencia a esta temperatura tan seguido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no voy a desnaturalizar de más. Si yo utilizo mucha radiofrecuencia, 40 42 grados, por ejemplo, una vez por semana, esto se va a desnaturalizar tanto que se va a generar edema en el tejido, porque tanto colágeno desnaturalizado va a traer agua y va a generar edema. Entonces es muy importante que cuando yo trabaje en 40, 42 grados, yo lo haga por lo menos cada 40, 45 días. Y cuando yo trabaje en 36, 38 grados, sí lo puedo hacer una vez por semana porque estoy estimulando el metabolismo celular. Ahí tenemos la diferencia, ¿sí? De vuelta, si yo voy a trabajar para reducir lipólisis, celulitis entre 36 y 38 grados, lo voy a hacer entonces, lo puedo hacer entonces una vez por semana, inclusive 2 veces por semana. Ahora, cuando yo trabaje entre 40 y 42 grados, porque voy a querer estimular la neocolágenogénesis y voy a desnaturalizar proteínas de colágeno, la voy a utilizar como mucho cada 45 días, 40, 45 días, ¿sí? Entonces, con esta característica que tengo que tener en cuenta, yo podría, en el caso de tener un tratamiento reafirmante corporal en donde coexista una flacidez cutánea y una flacidez muscular, yo puedo utilizar una sesión contractor muscular, la otra sesión contractor muscular y la otra sesión una radiofrecuencia entre 40 y 42. Entonces ahí yo estaré trabajando los distintos planos. Cuando yo trabaje entre 40 y 42, no se recomienda hacer masajes, ¿sí? De forma posterior, porque yo voy a estar desnaturalizando el colágeno, estimulando la tensión, y el colágeno me va a quedar como un chicle blandito. Entonces yo después de que ese chicle está blandito, no es recomendable que haga ninguna maniobra de masaje, ¿sí? Porque si no, puede ser contraproducente para lo que quiero hacer, que es reafirmar, ¿sí? Entonces, si yo utilizo un tratamiento reafirmante, trabajo radiofrecuencia 40-42, luego le pongo una máscara, no sé, un velo de colágeno, lo que sea que quiera poner de máscara, lo dejo actuar, luego unas maniobras bien suavecitas, sin tensionar la piel y suficiente. Ahora, cuando yo trabajo el músculo, si un reafirmante muscular y pongo un electrocontractor, ahí sí no hay ningún problema, si quiero puedo complementar con algún tipo de maniobra de masaje. Eso también como para tener en cuenta a la hora de armar el protocolo, ¿no? Entonces, flacidez cutánea corporal, tratamiento antienvejecimiento corporal, tratamiento lifting corporal, ¿sí? Todos esos tejidos que puedan llegar a quedar blandos o con el paso del tiempo. Hoy en día los brazos suelen llegar a molestar mucho a las mujeres y quieren tratárselos, o el abdomen, las estrías y las cicatrices, lo mismo, y también ayuda en lo que es PF y adiposidad entre 36 y 38 grados, ¿no?
Contraindicaciones, bueno, marcapasos, epilepsia, tumores malignos. En realidad se recomienda que una persona que haya tenido un tumor o un cáncer maligno no utilice radiofrecuencias. Inclusive recomiendan tampoco utilizarlo después de que haya redimido el cáncer, tampoco utilizarlo. Mismo para el que maneja el equipo, ¿sí? Eso también, porque en realidad la onda de radiofrecuencia la expulsa hacia afuera el equipo, entonces no estar en contacto con eso. Procesos inflamatorios agudos o edema en la zona a tratar, obviamente, infecciones agudas o fiebre, bueno, deberíamos hasta mandarlo a la casa, ¿no? No solo no pasarle radiofrecuencia, sino tampoco atenderlo. Heridas abiertas o micosis o dermatitis, algo en la piel, tampoco. Varices, úlceras, flebitis, tromboflebitis, procesos hemorrágicos durante el embarazo. Tanto la profesional que está utilizando el equipo como el paciente. Bueno, en embarazadas no se aplica ningún tipo de aparatología, pero si la profesional está embarazada, tampoco debería utilizarlo, ¿sí? Por más que uno dice, bueno, pero yo apoyo el electrodo, lo prendo, apoyo el cabezal, prendo el equipo y lo voy pasando y no lo levanto para que no emita la radiofrecuencia. Bueno, la realidad es que es bastante complejo, uno se puede olvidar, como estás midiendo temperatura también, es complejo y por lo general se recomienda en las embarazadas no utilizar el equipo de radiofrecuencia. Pacientes con tratamiento anticoagulante o prótesis en la zona, bueno, cabeza, cuello, senos carotídeos y globo ocular no se utiliza. Zona geniturinaria, en caso de tener DIU metálico, tampoco. Bien. Eso fue la radiofrecuencia, que de hecho es uno posiblemente de los equipos que más genera interés en los profesionales, y como yo les decía, hay tanta variante y variedades de equipo que suele ser el que más consultas tiene. Una cosa que me faltó remarcar de la radiofrecuencia es, bueno, con qué producto se utiliza, ¿no? La radiofrecuencia hay que utilizarla con un gel acuoso conductor, ¿sí? Para aplicar el equipo. Nosotros tenemos nuestro IRCC para poder aplicarlo. Si bien dentro de las indicaciones que vimos, que mejora lo que es la tensión, el colágeno, aumenta el colágeno o estimula la lipólisis y todo eso, otra de las cosas que indirectamente hace la radiofrecuencia es mejorar la penetración de principios activos, ¿sí? No es un equipo que se desarrolló para penetrar principios activos, no es el fin fundamental de la radiofrecuencia, pero como aumenta el metabolismo celular, como aumenta la circulación sanguínea, me favorece, me facilita la penetración de activos. Con lo cual, yo limpio la piel, ¿sí? Luego retorno a la eudermia o tonificación, hago la exfoliación correspondiente para que la piel sea más permeable, y ahí voy a utilizar los principios activos concentrados. Los IRCC son productos que se diseñaron para el uso con aparatología. Ya, como les conté, son liposomas que están cargados, motivo por el cual se podrían pasar, por ejemplo, con corriente galvánica o iontoforesis, pero también con electroporador, que ahora lo vamos a ver, y la realidad es que si uno los aplica sobre la zona donde está trabajando y posteriormente va a pasar una radiofrecuencia con gel neutro, va a favorecer la penetración de estos principios activos. Si no es su fin fundamental, pero lo va a hacer. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Yo aplico los principios activos en la piel. Yo generalmente lo que recomiendo es que lo hagan con las propias manos, ¿sí? Que lo hagan, bueno, lo hago en el rostro porque no me ven el cuerpo, pero lo hacen con tecleos, y lo van aplicando con tecleos. Muchos lo pincelan, pero la verdad es que para ir incorporándolo tal vez sería más productivo hacerlo con estos tecleos. No demasiado masajeo, pero por lo menos los vamos incorporando. Una vez que el principio activo penetró, ahí sí pincelo el gel neutro y aplico el equipo de aparatología. No recomiendo que mezclen el gel neutro con los principios activos porque estarían diluyéndolos los principios activos. Entonces siempre lo más recomendable es aplicar el activo directo sobre la piel, que aparte es hasta lo más potente, lo más concentrado y lo más costoso de todo el protocolo que estamos haciendo, y luego sí el gel neutro, y luego aplicar el equipo de aparatología, siempre con el gel neutro conductor. Si en alguna parte del cuerpo no apliqué gel y paso el equipo, voy a generar una quemadura. Así que es muy importante que esté todo bien impregnado de gel. Por eso no pasar directamente con el IRS,
¿sí? Porque ¿qué pasa si paso el IRS? Se va a secar rápido, se va a evaporar el agua y entonces puedo quemar. Así que coloco el IRS y luego pincelo el gel acuoso. ¿Bien? Bueno. Otra de las cosas importantes es con qué se aplica el equipo que yo compre, con qué se aplica. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, hay muchos tipos de radiofrecuencias, ¿sí? Habíamos dicho, dejemos el inductivo para lo que es el uso facial, pero dijimos que había bipolares, había tripolares, tetrapolares, multipolares, ¿sí? Que cada vez que le van agregando polos es mayor la temperatura que llegan y es más potente. Entonces, por lo general, los primeros radiofrecuencias que fueron saliendo, o los bipolares, se utilizaban con geles acuosos neutros, ¿sí? Estos geles acuosos para poder transmitir bien la energía. Ahora, a medida que se fueron haciendo más potentes los equipos, cuando uno compra un equipo, debe preguntarle a, digamos, a la fábrica de este equipamiento cómo recomiendan que lo apliquen, con qué recomiendan que lo apliquen. Porque hay algunos equipos que tienen una gran potencia que se recomiendan aplicar con emulsiones, ¿sí? Que pueden ser emulsiones acuosas, o sea, que tengan más fase acuosa que oleosa, pero emulsiones. ¿Por qué? Porque si lo aplican con gel, el gel al segundo, por la potencia que tiene el equipo, se evapora y voy a generar una quemadura en el paciente. Por eso es que se recomienda aplicarlo con emulsiones, que entonces disminuye un poco esa sensación de calor y de quemazón, y me permite ir corriendo con el cabezal sin ningún inconveniente. Así que, ¿con qué tipo de producto? Eso hay que preguntarlo directamente al que vende el equipo de aparatología que te recomiende. Si lo uso con un gel neutro o si lo uso con una emulsión, ¿sí? Bien, pero eso es indistinto de los principios activos. Yo coloco el principio activo, lo dejo actuar y luego coloco el producto con el que voy a aplicar la radiofrecuencia, ¿sí? Si me dicen con un gel acuoso, lo pueden utilizar con el IRSC, que es nuestro gel acuoso neutro, o inclusive tenemos geles que podemos utilizar para aplicar aparatología. Puede ser el Celu Control Gel, se puede utilizar para aplicar aparatología, o la Algae Gel Mask, también se puede utilizar para aplicar aparatología porque son geles acuosos que se pueden usar. Ahora, si ya me dicen, no, mejor aplicarlo con una emulsión, bueno, pueden aplicarlo con la ProLift Cream, que es una emulsión acuosa, y ahí ya podría directamente, si tengo un equipo más potente, aplicarlo con esa emulsión de tratamiento. Bien, ahora sí paso al electroporador. El electroporador sí tenemos un equipo que se ha diseñado para penetrar principios activos, ¿sí? Es como la evolución del equipo de corriente galvánica que vimos al inicio, que hacía iontoforesis, ¿no? Acá el electroporador es una corriente, digamos, una onda electromagnética atérmica que no genera aumento de temperatura, que lo que va a hacer es alterar la membrana celular. Las membranas son de fosfolípidos, es una doble capa de fosfolípidos, y entonces lo que hace esta onda electromagnética es generar un canal, abrir un canal, y en ese microsegundo que se abre ese canal, favorece la penetración de los activos, ¿sí? O mejor dicho, los introduce en la célula. La verdad es que aumenta casi un 1000% la entrada de principio activo, ¿sí? Porque justamente es un equipo que se diseñó para ese fin. A veces me dicen, ¿qué aumenta más la penetración, la radiofrecuencia o el electroporador? A ver, si hablamos de penetración de activos, el electroporador, sin duda, porque se fabricó para penetrar activos. Ahora, si vos me decís, ¿quién estimula más el colágeno? Y claro, la radiofrecuencia. Piensen que la radiofrecuencia ayuda a penetrar activos de forma indirecta, no porque se creó para eso, sino porque aumenta digamos, la circulación sanguínea, produce hiperemia y por eso aumenta la penetración de activos. Pero si vamos a hablar de un equipo diseñado para este fin, tenemos la iontoforesis o corriente galvánica, con todos esos efectos adversos y negativos que tenían, y ahora la electroporación, que justamente viene a reemplazar en una parte porque justamente no tiene todos esos efectos adversos o esas sensaciones desagradables o ese riesgo a generar quemaduras que tenía la iontoforesis, ¿sí? Bien, así como en iontoforesis se necesitan algunas sustancias o principios activos que sean ionizados, en este caso, con el electroporador, necesitamos principios activos que estén liposomados.
o sea que estén adentro de liposomas, o que la formulación contenga liposomas o algún fosfolípido, ¿sí? No hace falta que sea el liposoma completo, pero sí los fosfolípidos. Por ejemplo, la fosfatidilcolina, porque se necesita, para generar ese canal, el electroporador necesita que haya fosfolípidos, y los que usa son justamente los que tienen los liposomas. Entonces, puede ser que el producto que yo vaya a penetrar con electroporación tenga alguna sustancia liposomada, o tenga fosfolípidos, o tenga liposomas vacíos, pero algo de todo eso tiene que tener, aunque sea uno de los activos, debe estar liposomado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un activo que quiero penetrar, y no está liposomado, colocando otro que esté liposomado, voy a ayudar o voy a poder utilizar el electroporador, ¿sí? Eso es una ventaja en ese sentido. Puede introducir, la verdad que la electroporación puede introducir sustancias iónicas, no iónicas, lipofílicas, hidrofílicas y como sea. Una de las limitaciones de la corriente galvánica de la iontoforesis era que solamente penetraba sustancias ionizadas, y no todo se podía ionizar. ¿Sí? No todo podía tener carga. En cambio acá también podemos penetrar sustancias no iónicas, de alto peso molecular o de bajo peso molecular, ¿sí? Tampoco el tamaño es una limitación. Así que esto, digamos, es muchas de las ventajas que tiene el electroporador. Para mí, fundamentalmente, lo que más, la ventaja mayor que tiene el electroporador es que justamente no genera ninguna sensación desagradable. Cuando uno utilizaba el equipo de corriente galvánica, realmente sentía la corriente y era bastante desagradable, ¿sí? Y cuando colocaba los electrodos con esta corriente podía producir estas quemaduras si no estaba bien embebido en la solución el electrodo que estaba aplicado sobre la piel. Ahora estos equipos, fíjense que pueden no tener electrodo metálico, de hecho, por lo general el electroporador puro, el electrodo no es de metal, porque además no genera ningún tipo de sensación, ¿sí? Cuando uno se aplica un electroporador, dice, ¿está funcionando este equipo? Porque la verdad es que no se siente prácticamente nada. Al punto que muchos equipos tienen un probador, un tester, para que uno apoye el cabezal y verifique que está funcionando correctamente, porque la verdad es que emite un mínimo zumbidito, pero cuando uno lo aplica sobre la superficie de la piel no siente la corriente que sentía con la corriente galvánica. Entonces, el mecanismo es el mismo, aplico primero los principios activos en la piel, luego coloco el gel conductor y luego aplico el electroporador. Esto de que no se sentía nada, que para mí es una de las principales ventajas que tiene el equipo, pero ¿qué pasa? Hay mucha desconfianza muchas veces de la gente, sobre todo del paciente, de decir, pero ¿me estás aplicando algo? ¿Este equipo está funcionando? ¿No funciona? ¿Qué llevó a muchos de los fabricantes de estos equipos a colocarle corrientes, microcorrientes a los electroporadores? Estas microcorrientes lo que hacen es que uno sienta una sensación de electricidad en la piel, ¿sí? Por lo general los cambiaron por electrodos de metal y le agregaron microcorrientes o inclusive corrientes galvánicas para que se sienta algo y que la persona diga, ah, bueno, sí, siento un cosquilleo, siento algo. No es necesario ponerlo demasiado alto para que sea desagradable, porque si no estaríamos hablando de lo que venimos que no queremos volver, ¿no? Pero la realidad es que le pueden haber agregado estas microcorrientes justamente para que se sienta algo. Pero el electroporador puro no tiene por qué sentirse absolutamente nada, ¿sí? En los que sí le agregaron estas microcorrientes se van a sentir las microcorrientes que, bueno, pueden tratar de buscarles explicaciones fisiológicas de las bondades que tiene, pero la realidad es que es un equipo que se desarrolló para penetrar principios activos. Ese es su fin fundamental. Entonces, ¿qué beneficios me daría? Bueno, penetrar activos, dependiendo de la afección que yo quiera tratar, es el activo que voy a penetrar, ¿no? Si quiero tratar cicatrices, queloides o estrías, voy a penetrar activos que sean regeneradores, que me ayuden a este proceso de cicatrización o de regeneración. Si quiero tratar adiposidad o celulitis, bueno, voy a penetrar lipolíticos o productos bien anticelulíticos que me rompan la fibrosis, etc.
ahora. Si quiero penetrar algún reafirmante, bueno, es bastante parecido a los de estrías, para tratar de estimular síntesis de fibras, de colágeno, elásticas, y también inclusive puedo tratar hiperpigmentaciones. Puedo penetrar el IRS5, que es nuestro IRS despigmentante, para tratar esto. O sea que acá lo que va a definir el objetivo del tratamiento va a ser el activo que esté penetrando, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, marcapasos, embarazo y epilepsia, como decíamos siempre, cáncer de piel, alguna alergia cutánea, o inclusive alguna alergia al principio activo que quiero colocar, eczemas, y bueno, esto es más una recomendación para los profesionales de la estética facial, que en la zona donde se aplica Botox o toxina botulínica, en realidad ni el electroporador, ni ningún equipo que estimule metabolismo y que haga que se metabolice esta toxina antes del tiempo que debería durar, ¿no? Así que en realidad es una contraindicación de que no se debería aplicar en esa zona ni radiofrecuencia ni electroporador. Bien, otra energía que tenemos y que se utiliza mucho en estética es el sonido, ¿sí? ¿Qué es el ultrasonido? Son estas ondas acústicas que la verdad es que nuestro oído no es capaz de percibir, ¿sí? Tal vez otros animales sí, pero nosotros no las percibimos, o a lo sumo lo sentimos como como un zumbidito muy, muy bajito, ¿sí? El ultrasonido. Bien. Entonces, tenemos dos tipos de ultrasonidos, los de uso médico kinesiológico, digamos, y los de uso estético. Los de uso kinesiológico son los de 1 megahertz, porque llegan obviamente mucho más profundo a la zona donde están los alrededores del hueso, y los que utilizamos en estética son de 2 o 3 megahertz, que va a llegar a la profundidad de lo que es el tejido adiposo, ¿sí? La hipodermis, que es lo que queremos tratar. El kinesiólogo médico llega a tanto músculo como hueso. También depende de la zona donde uno lo esté aplicando, ¿no? Porque ahí los espesores de los tejidos son distintos. Pero por eso nosotros utilizamos el de entre 2 y 3 MHz, que es de uso estético. A veces compran un ultrasonido y te viene para que vos regules en qué lo querés usar. Bueno, sepan que a nivel estético hay que usarlo entre 2 y 3. El ultrasonido te permite dos tipos de funcionalidades. Uno es ponerlo en modo continuo y otro en modo pulsado. El modo continuo está continuamente mandando la onda ultrasónica ininterrumpida, ¿sí? Esto hace que a lo largo de esa onda se vaya generando calor en el tejido, ¿sí? O sea que acá vamos a tener en modo continuo un poco de generación de calor. Que esto puedo decir sí lo quiero, porque estoy, no sé, haciendo un tratamiento reductor y quiero generar este calor, entonces está genial, pero si yo dejo el electrodo quieto, puedo producir una quemadura. Igual en todos los equipos que estuvimos viendo siempre hay que mover, ¿sí? Salvo en los contractores con electrodos que se dejan fijo por una banda, en el resto, tanto la radiofrecuencia, el electroporador como en el ultrasonido, hay que siempre moverlo. El tema es que tanto una radiofrecuencia que lo dejo un segundo quieto y ya genera una quemadura, como el ultrasonido, pues sí, puede generar daño si lo dejo quieto. Bien, el modo pulsado, ya la onda va digamos, emitirse de modo pulsátil, con lo cual no se va a generar este aumento de temperatura. Con lo cual, si yo no quiero que se genere aumento de temperatura, uso este tipo de sistema. Por lo general, el kinesiólogo lo usa en este modo, porque no quiero generar un aumento de temperatura tan grande. Entonces, y si aparte estoy moviéndolo y me olvidé un segundo y lo dejé quieto, no corro tanto riesgo cuando está pulsátil que cuando está continuo, ¿sí? Bueno, los tejidos que tienen mucho contenido de agua van a absorber y van a replicar mejor estas ondas. El ultrasonido por el agua se difunde súper bien, así que va a mejorar en los tejidos, ¿no? En los tejidos que tienen mucha agua va a absorber mucho mejor que en los tejidos que no la tienen, ¿sí? Como por ejemplo el tejido adiposo. Entonces, en el tejido adiposo, justamente en vez de la onda ir nadando, ir flotando y replicándose, en el tejido adiposo, ¿qué ocurre? Choca contra este tejido adiposo, que no tiene agua, es todo grasa, y lo rompe. Y me genera esta lipólisis, ¿sí? Entonces, el principal objetivo de este ultrasonido, y para lo cual es más efectivo, es para generar esta lipólisis y también
para chocar contra esta fibrosis que suele tener la celulitis compacta, la celulitis fibrosa, la celulitis dura, y también ayudarme a liberar un poco este tejido asfixiado. O sea que me mejoraría circulación sanguínea, circulación linfática, por este efecto térmico, sobre todo en modo continuo, va a generar vasodilatación, entonces me van a llegar más nutrientes al tejido, voy a poder eliminar los desechos, ¿sí? Así que, bueno, el principal uso del ultrasonido se imaginarán que es tanto los tratamientos reductores como los tratamientos anticelulíticos, sobre todo cuando tengo celulitis compacta, ¿sí? En realidad, celulitis para todos los ámbitos, sea compacta, flácida o edematosa. Ahora, tal vez que una compacta yo la puedo llegar a combinar, por ejemplo, con un contractor, también la puedo combinar, o la puedo combinar inclusive con una radiofrecuencia para mejorar lo que es la fibrosis, radiofrecuencia usada entre 36 y 38. Una celulitis flácida la tengo que combinar con un contractor de forma, digamos, óptima, si tuviese todos los equipos, para mejorar, digamos, la tonicidad y entonces trabajar celulitis y flacidez al mismo tiempo, o sesión a sesión, quiero decir, pero digamos todo en un conjunto. Y si tengo una celulitis edematosa, tal vez lo mejor sería combinarlo con un drenaje linfático manual, ¿sí? O sea que dependiendo del tipo de celulitis, la base puede ser el ultrasonido y luego puedo ir combinándola con otras técnicas. Perdón, la edematosa con drenaje linfático y con vendas, que también me ayudan mucho a mejorar, digamos, el edema, ¿sí? Así que bueno, el ultrasonido también lo puede utilizar para lo que es adiposidad localizada, para mejorar, digamos, para generar lipólisis en la zona donde tengo esa adiposidad localizada, y también combinable, lo mismo, con una radiofrecuencia, que también en 36 y 38 me estimula la lipólisis. Y otra cosa que les iba a comentar es que cuando estoy haciendo tratamientos reductores y donde estoy generando una reducción, recuerden que habíamos visto que yo voy reduciendo y cada tanto voy a generar alguna sesión reafirmante, ¿sí? Porque yo voy reduciendo, pero necesito que ese tejido se vaya reduciendo, pero no me vaya quedando flacidez. Con lo cual yo puedo ir reduciendo y tal vez en alguna sesión puedo aplicar alguna sesión de radiofrecuencia en 40-42 para tratar de reafirmar el tejido y luego sigo reduciendo. O puedo aplicar también algún tipo de electrocontractor para mejorar la tonicidad de los músculos y luego sigo reduciendo, ¿sí? O sea, fíjense cómo hay que tratar de pensar el tratamiento en el largo plazo. Yo lo pienso, digo, bueno, 8 sesiones, 10 sesiones, 12 sesiones, ¿cómo voy a ir combinando todas las técnicas? En el hipotético caso, ¿no?, de que yo estoy en un centro que tienen todos los equipos a disposición. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un equipo que me haga todo, todos los equipos se usan para diferentes cosas, y además se le suma que cada persona y cada paciente es una mezcla de afecciones diferentes que yo voy a querer abordar. Entonces, tengo que conocer primero bien el diagnóstico de esas afecciones, ¿sí? Y cuáles son las herramientas profesionales que yo tengo a disposición, y también los equipos, y para qué es mejor cada equipo. Y luego pensar cómo voy a abordar a justamente este paciente. No sirve ponerle a todos lo mismo. Lamentablemente yo no me puedo comprar un equipo y digo, bueno, ahora cada paciente que llega se lo voy a colocar, ¿sí? Porque habrá algunos para los que les vendrá bien y habrá otros que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Cuando uno vaya a seleccionar un equipo, va a saber que no lo va a poder usar con el 100% de los pacientes, ¿sí? Y que va a tener que ir viendo, ¿sí? Y en la medida que vaya teniendo más equipos, cuál puede utilizar con quién. No existe un circuito de equipos que salgo de uno, me pongo en el otro, me pongo en el otro, me pongo en el otro, porque la realidad es que ni voy a estar haciendo absolutamente nada, porque yo les dije que los tiempos de los equipos tienen que ser amplios, ¿sí? Tienen que ser entre 20 y 35, 40 minutos, tiene que dedicarse a lo que el equipo está haciendo, porque si no, no lo va a terminar haciendo un 100%, y por otro lado, hay que hacer un análisis y diagnóstico de lo que el paciente necesita, para que el paciente no pierda el tiempo y para que uno no pierda el tiempo. Durante mucho tiempo se usaron muchos los circuitos de diferentes equipos y la gente estaba feliz,
porque lo enchufen, como decía, en diferentes equipos. Vamos a ver después cuán resultado óptimo le dio a sus expectativas, porque aparte las expectativas de cada una de las personas seguramente serían diferentes. Habría quien quería tratar más su adiposidad y quien quería tratar más su flacidez, y la realidad es que no es todo lo mismo. Bien, una de las cosas que también hace el ultrasonido es la sonoforesis, que es la introducción de sustancias por la onda ultrasónica. Es la penetración de activos a través de la onda ultrasónica. Entonces, si me decís, ¿pero qué penetra mejor, la sonoforesis o la electroporación? No, a ver, la electroporación obviamente como es diseñada para tal fin y genera un canal a nivel de la célula para que penetre el activo, va a ser de todas las metodologías la que mejor penetre activos. Ahora, acá estamos hablando de que el ultrasonido hacía un montón de cosas y además le sumamos la sonoforesis, con lo cual, cuando yo coloco el activo concentrado y luego coloco sobre la piel, luego coloco el gel neutro y aplico el gel neutro, yo me aseguro que va a estar penetrando, ¿sí?, por sonoforesis el activo que yo coloqué con anterioridad, ¿sí? Entonces, repito, nuestros IRS se pueden utilizar con corriente galvánica y ontoforesis en polo positivo, con electroporador, con radiofrecuencia y con ultrasonido con sonoforesis, o sea que lo pueden aplicar con todos los equipos de aparatología. Bien. Se utiliza gel acuoso conductor para el ultrasonido. Y acá tenemos las indicaciones para los equipos de 2 y 3 MHz, celulitis, edemas, no puntualmente para aplicar en un edema, porque eso ya sería un uso kinesiológico, pero cuando, por ejemplo, tengo un tejido con celulitis edematosa, bueno, me va a ayudar mucho. O sea, si yo tengo una celulitis edematosa, tengo que usar ultrasonido, no radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia tiene un aumento mayor de temperatura y no me va a favorecer el edema. ¿Sí? Entonces tendría que usar ultrasonido y es más, en pulsátil y no en continuo para no generar calor. Recuerden que el edema y el calor no son buenos amigos. Entonces, en una PF compacta, flácida o edematosa, el ultrasonido está indicado siempre. Ahora, ya cuando tengo una celulitis edematosa, la radiofrecuencia no la utilizaría, ¿sí? Sí la puedo usar en una compacta, sí la puedo usar en una flácida, pero no en una edematosa. Cuando tengo fibrosis también ayuda muchísimo, en la celulitis compacta que están todos esos nódulos. Luego en cicatrices también se utiliza el ultrasonido, el más superficial de todos, ¿sí? Se utiliza el de 3 MHz, que es más superficial de todos, se puede utilizar en cicatrices, en queloides, que como hay fibrosis en esas cicatrices, me va a mejorar ese proceso de fibrosis. Bien, en procesos inflamatorios los utilizan los kinesiólogos, insuficiencia venosa, reabsorción de hematomas, y eso es un efecto indirecto. A veces uno está pasando el ultrasonido en una zona donde el paciente tal vez se golpeó y tiene un hematoma, y en unos días ya se reabsorbe completamente, que de forma normal tal vez lo tendría por semanas, porque aumenta muchísimo digamos, el drenaje de ese hematoma. Y se aplica aproximadamente 10 minutos cada 10 centímetros cuadrados. Si es un espacio de 10 centímetros cuadrados, 10 minutos. O sea que imagínense, si uno tiene un abdomen o los glúteos y las piernas, ¿sí?, es un tiempo que hay que dedicarle al pasar aparatología. Por eso lo ideal es siempre complementarlo. Paso el equipo de aparatología y luego, posteriormente, hago, aunque sea unas maniobras de masaje circulatorio para estimular la circulación, y las sesiones me van a llevar 1 hora y cuarto, si utiliza aparatología seguramente, ¿sí? Pero es indispensable las dos cosas, el pasar el equipo y el utilizar nuestras manos también es indispensable, ¿sí? Bien, contraindicaciones, como siempre decimos, marcapasos, embarazadas, epífisis en crecimiento, o sea, los huesos cuando están en crecimiento, por eso es que también no se le puede aplicar los equipos de aparatología en niños, ¿sí? Bueno, en el caso del ultrasonido, con más razón, porque sobre todo los ultrasonidos kinesiológicos pueden llegar a nivel de hueso. Los estéticos no, pero tampoco tratamos niños, así que no hay problema con eso, es lo mismo. Tejido testicular, en los ojos el globo ocular,
procesos infecciosos locales, heridas abiertas en la zona de la tiroides y el cuello, en realidad ningún equipo se pasa en esta zona, procesos neoplásicos, o sea, cáncer, y pacientes que hayan tenido pérdidas sensoriales. Bueno, en realidad eso también hay que tener cuidado con todos los equipos, sobre todo con los que producen calor, porque el paciente se está quemando, tal vez si no se está dando cuenta. Así que eso es una precaución de todos los equipos. Bueno, entonces ahora, la pregunta del millón siempre es, y bueno, entonces, ¿qué equipo me compro ahora? ¿Por dónde empiezo? ¿Es indispensable tener un equipo de aparatología? Por más que tal vez piensen que en estética sí, yo les diría que la verdad es que no es tan indispensable. Sí, en algún momento se empieza a ser necesario, pero para empezar, la verdad que lo más recomendable es empezar con nuestras manos. Hoy está viendo como una vuelta a las manos, porque en un momento existían solo las manos, ¿no? Luego empezaban a aparecer equipos de aparatología y era como una locura la gente tenía por los equipos. Luego se abusó tanto del equipo, esto que yo les decía de que iban a un centro de estética y entonces pasaban por un equipo, después otro equipo, después otro equipo, después otro equipo, o estaban inclusive enchufadas al mismo equipo varias personas y vos tenías en la camilla al lado otra persona, como que se malusó de tal manera que inclusive la gente es como que volvió a las manos. Entonces ya hoy haces masajes manuales, que ya parece como es que una cosa re loca que hagas masajes manuales. Así que hay como una vuelta al valorizar las manos. Pero bueno, más allá de eso, llega un momento cuando uno está trabajando que realmente el equipo es un gran complemento, sobre todo para llegar a zonas, a cosas, a profundidades que uno con las manos no puede. Y también para cuidar un poquitito nuestras manos y descansarlas también, porque si no tanto trabajo manual también se van lesionando las manos, ¿no? Y son nuestra herramienta de trabajo. Así que, en definitiva, llega un momento que lo ideal es que ustedes vayan haciéndose sus pacientes, vayan construyendo su gabinete y fortaleciéndose en las herramientas profesionales, y llega un momento que digo, bueno, me quiero comprar un equipo. ¿Qué tengo que analizar? Tengo que analizar primero mi cartera de pacientes. ¿Qué es lo que yo más trabajo? ¿Qué es lo que más hago? Hago tratamientos reafirmantes, reductores, hago un montón de masajes descontracturantes. No, ¿qué es lo que yo más hago? ¿Sí? O sea, si me tengo que tirar para el lado de un equipo de aparatología, ¿para dónde iría? Estoy tratando un montón de celulitis, estoy tratando, bueno, ¿qué? ¿Sí? O a veces el análisis es, bueno, yo celulitis con mi mano puedo trabajarlo, reductor con mi mano puedo trabajarlo, pero cuando hay flacidez muscular no puedo hacer nada. Así que voy por un contractor que hace lo que yo no puedo hacer. Y otras pueden llegar a pensar, no, la verdad, que hagan ejercicio, les mando una rutina, que hagan ejercicio, que usen unas pesitas, yo soy personal trainer, por ese lado no hay problema, pero me gustaría tal vez poder tratar flacidez cutánea. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes sienten que por las necesidades de su cartera de paciente habitual tiene, bueno, ¿por dónde va la mano? Luego analizo la zona, trabajo a la calle o trabajo puertas adentro, cuál es la competencia de la zona, qué servicios ofrecen, qué tienen, cuánto sale, qué costo, ¿sí? O sea que yo voy a incorporar un nuevo servicio con mi equipo de aparatología, bueno, ¿cuánto va a valer este servicio? ¿Cuánto cobra un tratamiento con aparatología en la zona donde estoy? ¿Sí? Bueno, todas estas cosas las tienen que hacer como un análisis antes de realizar la inversión. ¿Trato solo corporal o también hago facial? O actualmente hago corporal, pero dentro de poco tengo ganas de estudiar cosmetología y cosmiatría y también dedicarme a lo facial porque me lo piden. Entonces, también quiero un equipo que tenga una faceta facial y corporal, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto lo van analizando. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, a ver, según todo esto, decidí que me voy a comprar una radiofrecuencia. Y ahí voy al mercado a analizar qué tipos de radiofrecuencia hay y cuáles son las empresas que me lo ofrecen. Mi recomendación es, busquen empresas autorizadas por ANMAT, busquen empresas que tengan una oficina en algún lugar, un teléfono al que uno pueda llamar y consultar en caso de que tenga un problema, que tengan repuestos, que tengan servicio de reparación. Pueden preguntarle a personas que tengan equipos de esa marca, si alguna vez tuvieron un inconveniente, porque es muy importante el tema de yo voy a comprar un equipo, voy a hacer una inversión, que si tengo algún problema respondan y me puedan solucionar ese problema o repararme el equipo, o cuando el equipo inclusive queda obsoleto, siga teniendo esos repuestos o esas partes del equipo, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación, no compren equipos
que no saben ni quién los produce, ni el día que tengo un problema, en dónde puedo acudir, ¿sí? Esa es fundamentalmente mi recomendación. A veces salen un poco más caros, los equipos obviamente que están autorizados. Yo digo, bueno, esta empresa lleva 10, 15, 20 años en el mercado, sé dónde encontrarlos si tengo algún problema, ¿sí? Así que bueno, esa es mi recomendación. Luego de hacer todo ese análisis, ahí determinaría, bueno, a ver, radiofrecuencias, uy, hay un montón de radiofrecuencias. Y más allá de que cuando vayan a comprar un equipo, me digan, este equipo te hace todo, te trata celulitis, flacidez, adiposidad localizada, te lava, te plancha y te cocina, ¿sí? No caigamos en decir, no, en serio, buenísimo. O sea, tratemos de ver de vuelta, fundamento del equipo, qué es lo que hace. Hay algunas cosas que lo hace de forma directa porque fueron diseñados para tal fin, y otras cosas las hace de forma indirecta, con lo cual yo no puedo basar un tratamiento de estas características en un equipo que en realidad lo hace de forma indirecta y no es la función para el que fue creado, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta eso, porque la parte comercial en aparatología está bastante tremenda, ¿sí? Entonces, siempre tener bien en cuenta, antes de ir a buscar el equipo, yo saber qué es lo que hace y qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Bien. Entonces, de todas las opciones que tengo, ¿sí? De todos los diferentes equipos, hay diferentes costos, diferentes precios. Yo estoy haciendo una inversión para que a mí me reditúe económicamente, ¿sí? No es un gasto, sino una inversión. Eso quiere decir que yo el equipo lo tengo que amortizar. Yo lo que les recomiendo es un método. Agarren el precio del equipo y lo dividen en 12. Y ahí me tiene que dar un valor. Supongamos que yo divido el precio del equipo y me da, no sé, 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos es lo que yo tengo que ganar por mes gracias al equipo. No en total, gracias al equipo. O sea, yo hago varios tratamientos, en los tratamientos que uso el equipo de aparatología, me tiene que retribuir esos 20.000 pesos. Después si hago drenajes o si hago otras cosas, no. Solo cuando uso el equipo me tiene que retribuir ese precio. ¿Por qué? Porque yo en un año tengo que amortizarlo ese equipo. Si yo en un año no lo amorticé, un año, tal vez 12 meses, 18 meses. Pero más de eso, si yo no amorticé el equipo es porque no hice una inversión. En realidad hice un gasto. Tal vez me hubiese convenido comprar un equipo más económico, ¿sí? Para poder tratar de amortizarlo. A veces es preferible ir paso a paso. Me compro un equipo, lo amortizo, me va bien, gano clientela, invierto en otro equipo, lo puedo revender, este otro, y así voy subiendo. A veces si aspiro a un equipo demasiado costoso, inclusive me endeudo o uso todos mis ahorros, y yo después, ¿cuándo tengo que cobrar una sesión con este equipo? Tengo que cobrar 5.000 pesos una sesión. Mi público, mi target, mis pacientes, ¿pueden pagarme esa plata una sesión? Entonces ahí es donde tengo el equipo, pero no tengo los pacientes para poder utilizarlo, ¿sí? Recuerden esto, yo no lo puedo utilizar en todo el mundo. Y aparte yo tengo que justamente aumentar el valor cuando uso en mi tratamiento este equipo de aparatología. Entonces, todo esto tiene que estar dentro del análisis antes de comprar un equipo. ¿Sí? Analizar cuánto voy a cobrar una sesión, si mi público objetivo que tengo actualmente en mi cartera de clientes puede pagar ese costo de sesión, y en base a eso analizar cuál de todas las opciones de equipo me voy a comprar. ¿Sí? Bueno, espero que toda esta información les haya servido. Yo sé que se generan miles de dudas que ahora van a poder trabajar con sus docentes, pero por lo menos como pantallazo general, y lo que más quiero que se lleven de esta charla conmigo misma, ¿no? Esta charla de hoy es que los equipos de aparatología son un complemento a nuestro trabajo. No van a hacer el trabajo por nosotros, son un complemento de nuestro trabajo, que si lo sabemos usar y sabemos potenciar nuestros tratamientos con estos equipos, vamos a obtener excelentes beneficios, excelentes. Pero también los equipos tienen sus riesgos y mal usados pueden causar daño. Entonces tenemos que tener realmente una conciencia profesional, ¿sí? De lo que estamos haciendo, y siempre trabajar con seguridad, con lo que nos corresponde, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima.